Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Antonio Betancourt Güemes, que es especialista en odontología restauradora, es también speaker, imparte cursos, lo encuentran en Instagram como dr.antonio.betancourt y también en Facebook como doctor Antonio Betancourt Odontología Restauradora y vi que tenías un canal de YouTube también. Hola, buenos días a todos, buenas tardes, según la hora que nos escuchen. Sí, sí, ahí andamos también en YouTube como doctor Antonio Betancourt. Y se me olvidó decir también que eres de Yucatán, de Mérida, Yucatán, México. Así es, disculpen el acento. Bienvenido, ¿cómo estás, doctor? Todo muy bien aquí después de pasar un poquito las inclemencias del clima con el huracán que se venía con nosotros, pero pues ya todo más tranquilo. Súper bien. También tienes una tienda virtual, una plantilla de aislamiento. A ver, platícanos un poquito de eso. Sí, fíjate que desde hace unos años yo también doy clases, ¿ok? En la Universidad Autónoma de Yucatán, es mi alma mater, y ahí también estamos dando clases en los programas de licenciatura y de posgrado. Y en su momento construí una asignatura que se llama Técnicas de Aislamiento Absoluto. Qué padre. Tuvo muchísimo éxito, sigue teniendo éxito, la sigo impartiendo. Y había mucha gente que se quedaba ahí de fuera, ¿no? Y me empezaron a pedir que pudiera dar el contenido de la asignatura de manera particular. Y es cuando empecé con pequeños cursos de aislamiento, con grupos pequeños, y luego, bueno, se fue haciendo grande, 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 hasta lo que tenemos ahorita, que eso nos fue llevando a la creación de una plantilla para marcar las posiciones de los puntos donde van las perforaciones en los diques de hule, ¿no? Y bueno, en el sitio web, tenemos un sitio web que es www.antoniobetancourt.mx, en donde hay un apartado que es la tienda en línea, y ahí tenemos, bueno, pues diferentes modelos de plantillas, colores, materiales. Próximamente vamos a estar vendiendo instrumental, algunas grapas diferentes, Ok. y bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, ahí para que la chequen. Pero sí, creo que es muy importante que la universidad te enseñe en aislamiento, ¿no? Sí, Una la verdad es que materia. sí, cuando empezó todo esto, yo entré a dar clases por ahí del 2018 más o menos, y bueno, según yo, me pusieron a cuidar las clínicas de operatoria dental, y según yo, mis alumnos no iban a tener problema con toda esta parte, ¿no? Según yo, ya venían más o menos preparados para esto del aislamiento, y fue grande sorpresa cuando vimos que pues no era tan así, ¿no? Creo que es algo que hace falta en muchos de los programas educativos de las universidades. Se les enseña, pero a lo mejor se les enseña una o dos veces, y después ya como que lo sueltan a trabajar con los pacientes, y siempre hay dificultades para eso. Sí, se nos olvida que es la base. O sea, nos enfocamos más Y, que la técnica, la resina y demás, pero hay que, como que aísla, como y que es el entonces principito. me tocó ver ahí que tardasen mucho, ¿no? A veces hora y media, 2 horas tratando de hacer un aislamiento, y se les iba el tiempo para trabajar con los pacientes, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a buscar una solución, y salió todo esto. Sí, pues sabemos que eres el experto del aislamiento, por eso te invitamos a hablar de este tema. Gracias, gracias. Pero antes de entrar ya en materia y en el tema en sí, platícanos un poquito de ti. Bueno, como bien dijiste, yo aquí radico en la ciudad de Mérida, Yucatán. Soy cirujano dentista por la Universidad Autónoma de Yucatán. Me gradué como licenciado en cirujano dentista en el año 2006 más o menos. Después estuve trabajando, tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Salud, en un programa de unidades médicas móviles. Y pues prácticamente estuve ahí 9 años. Y después de esos 9, 10 años, estudié mi especialización en odontología restauradora, siempre en la Universidad Autónoma de Yucatán, del 2016 al 2018. Desde que egresé hasta el día de hoy, tengo mi consulta privada aquí en la ciudad de Mérida. Un tiempo que hacía odontología general, hacíamos de todo, pero ya más o menos desde el 2016, 2017, ya la enfocamos más en la práctica de la prostodoncia, que es a lo que me dedico hoy en día. Entonces, bueno, mis días normales son ir a dar clases en la mañana, dar consulta privada en las tardes, y los fines de semana, bueno, estamos de aquí para allá, viajando a diferentes ciudades, dando diferentes ponencias, los cursos de aislamiento. Mencionamos por ahí también, soy speaker de un par de marcas, entonces estamos trabajando con ellos, y bueno, así se nos va la vida en la dentisteada. Tengo 40 años, y bueno, aquí andamos.
Y también visitar, aparte de que haces muchas cosas relacionadas con odontología, pues todo Yucatán es hermoso, ¿no? Para turistear y viajar y Sí, fíjate que a veces nosotros como yucatecos lo damos todo así como que por sentado, ¿no? Como que no nos llama mucho la atención a veces tantas cosas que tenemos, pero cuando viene gente, conocidos a visitarnos, a visitarme y piden el tour, es cuando como que caigo en el 20 de todas estas cosas que están disponibles para pasear, ¿no? Tenemos, afortunadamente tenemos muchas cosas por hacer, tanto culturales como de entretenimiento, y ni qué decir de la comida, ¿no? Entonces, cuando quieras, doctora, ya sabes, aquí tienes tu casa en gracias. Mérida. Sí, la comida es buenísima. No, aparte tienen naturaleza, tienen playas, tienen pues todo. La Sí, envidia estamos de cerquita de la México, playa. ustedes son la envidia de todo México. Seguridad también, que es importante ahorita. Sí, sí, sí. Y hoy nos vas a hablar pues de aislamiento Así de es. absoluto. Ujú. Sí, es un tema que domino y pues quería compartir con todo tu auditorio, ¿no? De Odontoblog algunas cositas importantes que considero que son parte de los cursos que imparto y algunos tips para que puedan aplicar en sus Ok. clínicas, en sus consultas. Seguramente todos los que nos están viendo van a aprender algo nuevo hoy. Pues Amigos, platicamos hace un ratito sobre el tema de aislamiento absoluto. Aquí en pantalla ya pueden ver mis redes sociales. Estoy usualmente en Instagram como doctor.antonio Betancourt, en Facebook como doctor Antonio Betancourt y también tenemos un canal de YouTube que es doctor Antonio Betancourt, en donde, bueno, ahí estamos subiendo contenido no tan seguido como yo quisiera, pero pues de repente hay tutoriales sobre aislamiento absoluto, alguno que otro webinar que he dado por ahí, la grabación se sube y bueno, usualmente suelo compartir el, pues las cosas que hacen mis alumnos, ¿no? De los que me siento particularmente orgulloso y es lo que nutre el canal. Así que si pueden darse una vueltecita, sería genial, ¿no? También quiero platicarles, ¿no? Que cuando comencé con esto de los cursos de aislamiento absoluto, eh, pues estuve buscando inspiración en las redes sociales por medio de los hashtags de aislamiento absoluto, en diferentes idiomas. Me topé con muchos grandes referentes, ¿no? En la materia, que siempre me estuvieron compartiendo conocimiento, dando tips. Y me di cuenta que no teníamos, ¿no? Un hashtag que identificara todas estas partes de aislamiento absoluto en Latinoamérica o en español. Y bueno, pues no soy tan creativo como yo quisiera y salió esto que se llama Aislando Ando. Entonces, yo los invito a que, sin importar si es un aislamiento espectacular o no espectacular, es un aislamiento sencillo, podamos utilizar, ¿no? Este hashtag en las redes, en Instagram, en Facebook, en todos lados, para que, bueno, pues podamos también dar a conocer el trabajo que hacemos, ¿no? Como mexicanos, como latinoamericanos en cuanto a aislamiento absoluto. Estoy seguro que si lo ponen en las redes sociales, saldrá algo de mi trabajo, algo de la gente que ha tomado el curso conmigo, algo de mis alumnos de la asignatura de técnicas de aislamiento que les platicaba hace un ratito. Entonces, bueno, la invitación es esa, ¿no? Que podamos utilizarlo también. Y les contaba, esto del Aislando Ando, el curso Aislando Ando ha ido en todos lados, lo doy en Mérida, en Tijuana, en Chiapas, en Quintana Roo, ¿no? Y tenemos por ahí pendientes algunos lugares por visitar, está por ahí Aguascalientes, hemos estado en Monterrey, bueno, he tenido la fortuna de estar viajando por todo México con los cursos y bueno, lo que les quiero mostrar el día de hoy es parte de lo que podemos aprender o de lo que muestro en los cursos y es básicamente pues un poquito de teoría y un poquito de tips para pues tratar de mejorar toda esta parte. Y para los que han tomado clases conmigo, bueno, seguramente sabrán que lo primero que hay que hacer o lo primero que prefiero hacer cuando doy clases es poner en claro, ¿no? La definición de las cosas. En este caso, la definición de aislamiento como tal no existe en la literatura de odontología, puesto que no es una especialidad, no es un tema aparte, sino que es más que nada una técnica. Y como tal, bueno, pues estuve leyendo y llegué a la conclusión de que, bueno, el aislamiento, básicamente en odontología, es la separación entre un área, ¿no? Entre el área de tratamiento y la saliva, con la intención o con la finalidad de proteger a los tejidos dentales de la contaminación. Y la foto, bueno, que vemos en pantalla lo ejemplifica muy bien.
Si a mí me preguntas o vas al diccionario, creo que aislamiento se definiría como separar una cosa de la otra. No es diferente en odontología, es, bueno, dejar de un lado, nuestro caso, los dientes, y de otro lado, el resto de la situación que está en la cavidad oral. En este caso, lengua, saliva, eh, aerosoles, bacterias, etcétera, etcétera. Es importante siempre conocer, pues a veces también los antecedentes históricos de las cosas que estamos viendo, porque nos permite saber cómo era, qué se hacía antes, nos permite valorar lo que tenemos ahorita, cómo se hace estas técnicas hasta ahora, y también nos va a permitir, bueno, proyectar, ¿no? Hacia dónde va esta técnica o qué se va a hacer en el futuro. En el caso del aislamiento absoluto, desde hace muchísimos años, mucho tiempo, se utiliza. Y si nos fijamos en las imágenes, tenemos algunas cosas que son básicas para el aislamiento absoluto hoy en día, que son una barrera que separa una cosa de la otra. En este caso, en las imágenes vemos una tela. Hoy en día tenemos el famoso dique de hule. Tenemos algo que sostiene esta tela, un marco, ¿no? Que en este caso sería nuestro arco de Young, y algo que une estas dos cosas y las deja en su lugar. En este caso serían las grapas. Antes lo hacían con nudos, como vemos en la imagen de la izquierda. Después empezaron a aparecer otro tipo de elementos, abrebocas. Si vemos por ahí en el rostro del paciente, vemos como un elástico, un contrapeso, todo para mantener al dique en posición. Y si nosotros nos vamos a lo que tenemos hoy en día, pues tenemos básicamente los mismos elementos, ¿no? La barrera que hace la acción de la separación, que es el dique de hule. Tenemos el elemento que lo mantiene todo unido, que es la grapa. Tenemos un marco que contiene todos estos elementos, ¿no? Que sería nuestro arco, el que esté, sea cual sea el que estemos utilizando. Claro, con la odontología moderna, la situación de la mínima invasión, tenemos productos que a lo mejor son un poquito más ergonómicos, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Como la imagen del producto que tenemos a la derecha, ¿sí? Y que también son válidos, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, después de tantísimo tiempo, la técnica de aislamiento absoluto sigue siendo en esencia la misma. Y si lo queremos proyectar hacia adelante, yo creo que no va a cambiar mucho, ¿no? Entonces, hoy en día es un buen momento para aprender aislamiento absoluto. Y lo digo porque hace unos años cuando estuve recabando información en la literatura sobre el aislamiento absoluto y todo, me encontré con este artículo, que podríamos decir que ya es clásico, ¿no? En donde se hizo una especie de encuesta a los dentistas y les preguntaban si usas el dique de hule o no lo usas. Y la respuesta, bueno, fue ilustradora para mí en su momento, ¿no? Porque en Europa, sobre todo, muy poca cantidad de dentistas utiliza el dique de hule. En Inglaterra, en el Reino Unido, el 20% de los dentistas decían que usaban el dique de hule solo para hacer endodoncia, el resto nunca lo había usado. En donde se encontraron mejores cifras fue en Estados Unidos y en Nueva Zelanda, en donde están más o menos usando el dique de hule en un 60%. Esto quiere decir que de cada 10 dentistas, 6 usan el dique de hule. Y si a mí me pides mi opinión, yo creo que en un país como Estados Unidos, en donde las demandas están a la orden del día, en donde la Asociación Americana de Endodoncia te dice que si no puedes documentar bien que usaste el dique de hule y te demandan, la demanda está perdida desde el primer instante, que 4 dentistas de cada 10 aún así se la anden jugando sin usar el dique de hule para sus procedimientos, pues llama la atención. Y cuando vi esto, lo primero que pensé fue, híjole, ¿cómo estaremos en México? ¿Cómo estaremos en Latinoamérica. Latinoamérica? En todas estas cosas. Y pues estuve buscando información al respecto y encontré poco y nada, ¿no? Entonces, creo que hace falta mucha información, mucha, eh, pues, motivación para los dentistas latinos, mexicanos, ¿no? Y es lo que trato de hacer en los cursos, ¿no? Y es lo que quiero transmitirle a tu audiencia el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué debo de usar aislamiento absoluto? Y muchas veces nos vamos con la finta y nos dicen, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, porque así es, porque así se pide, porque la técnica lo requiere. Pero no nos vamos como que a las causas o a los motivos por los que sí debemos usar aislamiento absoluto, ¿no? Entonces, yo se los traigo así rapidísimo, ¿no? De entrada,
No todo es miel sobre hojuelas, hay que decirlo, ¿no? Y toda técnica, todo esto tiene unas ventajas y tiene desventajas, pero vamos a empezar por las desventajas, ¿no? Yo lo veo hoy en día como pretextos. Yo usaba todas estas cosas que ven en la lista, yo las ponía de pretexto antes. Eh, que el aislamiento absoluto, por ejemplo, consume tiempo, eso es verdad, ¿no? Desde luego hay que pasarnos un tiempecito preparando todas las cosas, el dique de hule como tal, colocándolo, haciendo los procedimientos de pasar el hilo dental entre los dientes y todo esto, bueno, consume un tiempo. Y si yo no estoy entrenado, pues ya decíamos hace un ratito, ¿no? Puede ir de algo tan sencillo como 10 minutos hasta pasarnos 2, 3 horas intentándolo e incluso sin lograrlo, ¿no? No teniendo éxito. También yo ponía como pretexto que tiene un costo extra, hacer aislamiento tiene un costo extra y bueno, todo en la odontología tiene un costo extra. Hay que comprar el instrumental, el portagrapas, la perforadora, los propios diques, los arcos, ¿no? Las grapas. Entonces sí, definitivamente ahí hay un componente de que hay un costo extra, pero pues yo creo que vale la pena. Cuando empecemos a ver los beneficios del aislamiento absoluto, nos vamos a dar cuenta de que es mejor así. Tiene una curva de aprendizaje, desde luego, toda técnica tiene que pasar por una curva de aprendizaje y aislamiento absoluto no es la excepción. Nosotros decidimos si hacerla eh, placentera o dolorosa, ¿no? Pero lo importante es que nosotros estemos decididos a hacer aislamiento absoluto. Desde luego que reduce la capacidad de comunicarse con los pacientes, pues el paciente tiene ahí algo que le va a impedir comunicarse con nosotros en el momento del tratamiento, pero soy un firme creyente de que el chisme entre odontólogo-paciente tiene que ser o antes o después de la intervención, no puede ser durante, ¿no? Durante el tratamiento uno tiene que estar concentrado en lo que está haciendo y creo que entre las ventajas que ofrece el dique de hule es que sí nos permite concentrarnos en esto, ¿no? Y bueno, que los pacientes rechazan su uso también es algo súper cierto, ¿no? Si yo le propongo a un paciente, oye, mira, te tengo que poner esta cosa que a lo mejor, como no la sé poner tan bien, te va a obstruir la vista, a lo mejor no te deja respirar tan bien, te voy a aplicar ahí un anillo que como tampoco lo sé poner muy bien, te va a estar picando la encía. Entonces, contra ponerte unos rollitos de algodón o un succionador, bueno, si al paciente le das a escoger, siempre se va a ir por la fácil, ¿no? Por, bueno, rollito. Pero eso a la vez nos complica a nosotros. Pero cuando empiezas a hacer aislamiento absoluto, empiezas a hacerlo bien, te das cuenta que tiene muchas ventajas. De entre ellas está, pues, proteger la orofaringe contra la aspiración de objetos, cuerpos extraños. Bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Separar y proteger los tejidos blandos, entre ellos el tejido periodontal, las encías, todos nosotros que preparamos ahorita que está muy de moda toda esta parte de la biomimética, que hacemos elevaciones de margen, que preparamos para hacer incrustaciones o para hacer restauraciones parciales, ¿no? Yo creo que el dique de hule es una súper ventaja hoy en día para hacer estas preparaciones sin temor a dañar los tejidos blandos. Y desde luego, tener un ambiente limpio y seco que nos va a proteger toda la zona de trabajo de la contaminación, dígase para cualquier tratamiento y lo más importante, bueno, para los tratamientos endodónticos. Si no me creen a mí, ¿no? Sobre las ventajas y desventajas de hacer aislamiento absoluto, yo creo que al menos le tienen que creer a la literatura, ¿no? Fíjense que encontré este artículo en donde este gran equipo de odontólogos que son directores de muchos journals hicieron esta serie de artículos en donde la primera parte tiene que ver con el diseño de las cavidades y las preparaciones y al mero principio de este artículo ponen esta ruta o este protocolo en donde me llama mucho la atención que ya se le ofrece un espacio muy puntual al aislamiento absoluto, en donde ellos dicen que si no hacemos aislamiento absoluto en 5 minutos, ya le estamos quitando tiempo a los pasos que siguen, a la preparación de la cavidad, a la selección y a la colocación de la matriz, si estamos haciendo clases 2, al tiempo que le debemos dedicar al protocolo de adhesión, a la colocación de la restauración de la resina propiamente dicha y al acabado y al pulido. Todo esto debe durar entre 20 y 60 minutos, de los cuales 5 mínimo tienen que ser dedicados al aislamiento. Entonces, bueno, hoy estamos acá para que con estos tips que vamos a estar viendo, tratemos de bajar nuestros tiempos. No les digo que lo hagamos en 5 minutos, pero sí en un tiempo un poquito más adecuado.
Pero también Y aislar, doctor, también siento que te hace trabajar más rápido, porque sí, no tienes la definitivamente. lengua, no tienes la saliva, no tienes que secar, nada más te enfocas, pues, en hacer el trabajo. Definitivamente, yo creo que parte de lo bonito del aislamiento es a lo mejor la paz mental que da ver todo ahí limpiecito, solo el área de trabajo y realmente ya te puedes concentrar en lo que estás haciendo. Créeme que cuando te pones al aislamiento lo logras y te pones a darle forma a la restauración, las cúspides, a reconstruir esto, te va a salir mucho mejor, ¿sí? Que si estuvieras haciéndolo y peleándote como ya dijiste, ¿no? Con la lengua, que el paciente tose por allá y bueno, todo se va al diablo, hay que repetir el protocolo de adhesión, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Creo que es importante eh, recalcar eso que dicen, ¿no? Tener un control visual y manual absoluto de lo que estamos haciendo. Y les decía, si no me creen a mí, ¿no? Las ventajas del aislamiento absoluto, si no le creen a los expertos que están ahí en la literatura, pues al menos hay que creerle a la gente eh, que hace los materiales dentales. Hoy en día existen dos adhesivos que son considerados gold estándar o como lo mínimo que debemos de ofrecer a nuestros pacientes, que son estos dos que ven en pantalla, ¿no? Y si tenemos curiosidad, en su manual, en sus instrucciones, entre las cosas que dicen, y se las tengo ahí marcadas, dice aislar la preparación y secarla. ¿Ok? Y abajito dice no permitas la contaminación con saliva. Y esto, bueno, este instructivo todavía da un poquito de espacio para la interpretación, ¿no? Porque aislar es muy amplio y hay gente que lo puede tomar como aislamiento relativo, ¿no? Pero pues obviamente se refiere a aislamiento absoluto. Y el otro adhesivo que es considerado como el estándar es un poquito más específico. Dice que hay que tener cuidado con que el producto toque a la piel, es decir, la lengua, las encías, el paladar, ¿no? Y que se tiene que enjuagar con alcohol y lavar muy bien si hace contacto con la piel. O sea, imagínate lo fuerte que es el material, ¿no? Que necesita ser lavado así súper rápido si toca los tejidos blandos. Y un poquito más adelante dice por ahí que hay que evitar la contaminación con saliva o sangre. Y ahí sí lo dice, aquí no hay espacio para la interpretación, dice, se recomienda el uso de un dique de hule para mantener la superficie seca. Entonces, los mismos fabricantes, las mismas empresas nos están diciendo, para que funcione bien este material, tienes que hacer aislamiento. Entonces, yo creo que ya hoy en día esto ya no está mucho a discusión, ¿no? Ya hay que hacer aislamiento sí o sí. Ahora, si no me creen a mí, si no le creen a los expertos, si no le creen a la gente que hace los materiales dentales, ¿por qué hacer aislamiento absoluto? Pues por salud. Hace poquito estuvimos sufriendo con todo este asunto del COVID y a raíz de eso salieron muchos estudios y les comparto uno de tantos, ¿no? Por ejemplo, en este estudio hicieron dos grupos en donde pusieron a dos grupos de operadores a trabajar con aislamiento y sin aislamiento. A ambos grupos les pusieron estas escafandras que venían como que cargadas con electricidad, con estática, ¿no? Atraían partículas de aerosol. Y la idea era, bueno, pues saber en qué grupo había más partículas en las escafandras, ¿no? Obviamente, el grupo que tuvo más partículas de aerosol en sus escafandras fueron el grupo que usaba el dique de hule. Y si no sabemos interpretar esto, nosotros diríamos, híjole, entonces usar el dique de hule me expone más a los aerosoles. Pero aquí entra la parte de la interpretación y hay que saber ver, ¿no? ¿Qué tipo de aerosol me está pegando? O más bien, yo pregunto, ¿qué tipo de aerosol preferirías tú como operador que te toque? ¿No? Un aerosol que viene de todas las bacterias que sabemos que hay en la cavidad oral, con, incluyendo lengua, incluyendo carrillos, faringe, la saliva, ¿no? Sumado a todas las bacterias que están y microorganismos que componen la caries, la enfermedad periodontal, o única y exclusivamente los microorganismos que están en el diente que estoy tratando. Vamos a decirlo, digamos, solo Streptococcus mutans, ¿no? Entonces, yo preferiría que sea mucho aerosol de poca cantidad de bacterias
a que sea poco aerosol, pero de muchas bacterias, de mucha microflora. Entonces, bueno, creo que es un punto importante también. Si no lo hacen por nada de lo que dijimos anteriormente, al menos por salud propia, ¿ok? Como dentistas deberíamos estar haciendo tratamientos. Creo que es un punto muy importante. Y bueno, ya con el COVID se hicieron muchos consensos y dice por ahí que hasta el 70% de la carga viral del virus del COVID puede disminuirse si utilizamos aislamiento absoluto durante nuestros procedimientos. Entonces ahí sí que, pues no sé eh, si aún después de escuchar esto quieran hacer odontología sin aislamiento absoluto. Pero pues yo después de leer todo eso, cuando me tocó dije, no, yo tengo que hacerlo y tengo que entrenarme. Y parte de lo que hay que saber en todo esto es que, ahora sí ya empezamos con los tips, es que nosotros muchas veces tenemos la creencia, o el odontólogo en general tiene la creencia de que dique de hule solo hay uno, o que es un dique y es universal. Y esto no es así. Hay que saber qué variedades de diques de hule tenemos en el mercado y cómo utilizarlas a nuestro favor. De entrada les digo que como vemos en pantalla hay dos tamaños, ¿sí? Están los diques de 5 por 5 pulgadas que se utilizan usualmente para pacientes pediátricos, para niños. Y están los diques de 6 por 6 pulgadas que son los que utilizamos normalmente en la consulta, que son los diques de hule para adultos. Si uno va al depósito dental y pide un dique de hule, probablemente nos den un dique de 6 por 6 color azul de alguna marca. Y lo que hay que tener en cuenta es que hay que saber seleccionarlo. De entrada, tenemos que conocer que el dique de hule viene en diferentes espesores, la hojita como tal viene en diferentes grosores, ¿no? Tenemos el dique de calibre delgado, el dique de calibre medio, el dique de calibre grueso y el dique de calibre extra grueso. ¿Cómo sabemos qué es lo que nos están vendiendo en el depósito dental? Bueno, pues de entrada yo tengo que revisar la caja de lo que me están ofreciendo. Y que quede claro, si es un dique de hule de buena calidad, ¿ok? Va a tener muy clara la información en el empaque. Por ejemplo, va a decir el tamaño de la lámina. En este caso, lo que vemos en pantalla es una lámina de 6 por 6 pulgadas. Esto quiere decir que es una lámina o es un dique de hule que se usa en adultos, ¿no? Va a decir el color, la cantidad de hojas que trae, la cantidad de diques que trae. Y por ahí, en algún lugar de la caja, va a estar bien especificado el calibre. Esta foto, lo que vemos en pantalla, es un dique de calibre medio, ¿sí? Yo les puedo decir que los diques de calibre medio, su tamaño de lámina es de 0.20 de milímetro, ¿sí? Y van subiendo o bajando de calibre por 0.5 de milímetro, es decir, el dique de calibre delgado es de 0.15 de milímetro, el dique de calibre grueso es de 0.25 de milímetro, y así nos podemos ir para arriba y para abajo, ¿no? Dependiendo del grosor o del espesor. Y esto es muy importante que esté especificado porque me indica que los diques están calibrados, ¿ok? Que están calibrados y que en la totalidad de la hoja, ¿sí? Va a venir en este mismo calibre, en este mismo espesor, en esta misma medida. Contrario a diques que son de precio reducido, ¿ok? Pero que si nos va bien, vamos a ver en la caja que no pueden garantizar el grosor del dique de hule que estamos adquiriendo. Les pongo de ejemplo esto que vemos aquí en pantalla, ¿sí? En donde nos indica el tamaño, nos indica el color, nos indica cuántas hojas de dique trae, pero si nos fijamos bien, el fabricante de estos diques no nos garantiza una uniformidad en el grosor de la hoja. Dice espesor, va de 0.15, que habíamos dicho que es el dique delgado, hasta 0.40 de milímetro, casi medio milímetro de espesor. Y esto quiere decir que en un mismo dique puedo tener una parte muy delgadita y una parte muy, muy gruesa. Si yo no lo sé usar, no lo sé manipular bien, a lo mejor agarro la parte delgadita y lo rompo y entonces voy a necesitar otro. Y así como me puede tocar un dique delgadito, me puede tocar un dique muy grueso
y si mi paciente, digamos, por ejemplo, tiene mucho apiñamiento entre los dientes y es un dique muy grueso, digamos de 0.40, por más que yo le esté dando, no va a bajar. Entonces yo solito me estoy metiendo el pie al adquirir productos que no están calibrados. Entonces creo que algo muy importante para empezar a quitarnos los dolores de cabeza de no pasa el dique, es muy difícil de pasar el hilo dental, es esto, ¿no? Es fijarnos de lo que estamos consiguiendo en el depósito dental. Por regla general, digamos, el dique universal es el de 6 por 6 mediano, ¿ok? No. Pero ya si queremos hacer otro tipo de tratamientos, como mencionábamos hace un ratito, digamos, una elevación del margen profundo, ¿sí? Para hacer una biobase o sellado dentinario inmediato. Entonces, lo que necesitamos es que se retraigan los tejidos. Entonces, necesitamos a lo mejor un dique que tenga un poquito más de espesor. Puede ser un dique grueso o si ya vamos a reemplazar una corona, por ejemplo, y vamos a quitar la corona anterior y vamos, ya, lo mejor es hacer aislamiento, romper la corona, ¿sí? Y ya que estamos con el aislamiento, bueno, recomponer esa preparación, ¿sí? Lo mejor es hacerlo con un dique extra grueso, un dique que sea de un calibre bastante generoso, en donde yo voy a estar trabajando con mi pieza de alta alrededor del diente, dándole la preparación. Yo sé que si por X o por Y, algún error, se me fue la mano, tengo temblorina, no lo sé, pues, pero si le doy un llegue al dique de hule, va a aguantar el fresazo, no se va a romper. Si yo utilizo un dique delgado, seguramente se va a rasgar y, bueno, va a haber necesidad de reemplazarlo y ahí es cuando empiezo a perder tiempo. Entonces, algo tan sencillo como qué estoy comprando puede ser muy importante y decisivo, ¿no? A la hora de hacer el aislamiento. Y el más delgadito, Entonces, ¿en qué casos lo puedes usar? El delgadito, delgadito. pues yo lo recomiendo para la gente que hace endodoncia. Los endodoncistas les gusta mucho trabajar solo el diente que al que le van a hacer el tratamiento de conductos. Eso lo entiendo. A veces quieren que pues los líquidos, el EDTA, el hipoclorito, solo esté en contacto con el diente que estamos tratando. Eso es entendible. Entonces, en estos casos en donde voy a hacer solo un diente, creo que es bueno usar el dique delgado. También podemos utilizarlo en pacientes que van a llevar ortodoncia y que, por ejemplo, nuestro referidor, que es ortodoncista, nos pide, oye, ¿sabes qué? Necesito que le hagas una limpieza, necesito que veas si tiene caries, que elimines las que están activas, ¿no? Y tenemos una situación en donde ya decía yo, hay apiñamiento, ¿sí? Y si utilizo un dique mediano, un dique grueso, pues al ser más espesa o gruesa, valga la redundancia de la película, pues va a estar más difícil que pase, ¿no? Entonces, el dique delgado me va a ayudar a que, bueno, más facilidad, pues podamos bajarlo, ¿no? Y que llegue a donde debe llegar. Entonces, yo creo que en esas circunstancias clínicas, el dique delgado es perfecto. Ya Hay, para la odontología del día a día, ujú, yo diría dique medio, perdón. ok, sí, doctor. Hay pacientes que sí tienen alergia a. Sí, definitivamente hay pacientes que son alérgicos al hule látex. El paciente que es alérgico al hule látex llega y te lo dice. Ya tiene conocimiento pleno de todo esto. Y también tenemos, hoy en día hay por ahí 2 marcas de diques que manejan diques que son libres de látex. El material del que están hechos es de nitrilo, entonces con toda seguridad podemos utilizarlos en nuestros pacientes sin ningún inconveniente. Yo no estoy seguro si mi paciente es o no alérgico al látex. Lo mejor que puedo hacer es con mi guante de látex tocar su piel en algún punto, ¿sí? Y ver si tiene algún tipo de enrojecimiento o algo. Si ese es el caso, entonces, bueno, lo mejor es que yo tenga disponibles diques que sean de nitrilo, diques que no sean de látex, para poder sobrellevar esta situación. No la tengo en el momento, entonces creo que hay que reprogramar la cita, conseguir el material y después, bueno, trabajar con el paciente. No por no tener el dique a la mano, pues ya me lo voy a aventar en aislamiento absoluto, sino que yo creo que bueno, hay que pausar, adquirir y después ya seguir con lo que estábamos haciendo, ¿no? Es importante. Gracias por, por comentarlo, doctor. No recomiendas que improvisen con su guante de nitrilo que tengan ahí.
No, no, para nada. Hay gente que usa por ahí globos también y lo veo como algo muy padre, muy artístico. En los cursos les muestro cómo hacer aislamiento absoluto con globos, pero creo que es más para la fotografía o es más para un caso que quiero documentar, algo muy específico, más que para utilizar globos para el día a día. Además de que, bueno, utilizar globos sale muy costoso, ¿no? Porque hay que comprar un globo muy específico, de un tamaño muy específico. Y bueno, les digo, eso es más artístico y más para la documentación de casos. Bien, continuando con esto de los tips. Si ya dijimos que escoger el dique es muy importante, creo que escoger el portagrapas es también igual de importante. ¿Por qué? Tenemos estos tres hoy en día. Si tú vas al depósito y pides un portagrapas, seguramente te van a dar el que vemos en medio, el portagrapas de Ivory. ¿Ok? Pero pues hay otras opciones y también tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Fíjate que el portagrapas de Ivory es muy retentivo, ¿ok? Tiene esta, si vemos la imagen de la derecha, tiene estas pequeñas concavidades allá que su función es retener la grapa para que no se salga, ¿ok? Pero si yo tengo un diente que está inclinado hacia mesial, hacia distal, hacia lingual, hacia vestibular, bueno, está inclinado, pues, y yo coloco mi portagrapas de esta forma, la parte en donde está más inclinada, cuando yo lo quiera retirar, y a más de uno nos habrá pasado, es, no puedo, no sale, y ahí estoy moviéndole al portagrapas, y bueno, ese no era el portagrapas para el caso. Si yo tengo un paciente que tiene dientes inclinados, lo que tengo que utilizar es otro portagrapas, ¿sí? Este portagrapas, pues es el más popular, pero es el más retentivo. Si nos fijamos, tiene un perfil casi recto en la imagen de arriba a la izquierda, ¿ok? Y es una de sus ventajas es el que se abre más desde la bisagra. Se abre 18 grados, es decir, tengo un diente, una muelita grande, entonces este es el portagrapas que debo utilizar. ¿Ok? Ahora, si yo tengo un diente inclinado, un diente que me está dando trabajo retirarlo, ¿sí? Lo mejor es que use un portagrapas que sea menos retentivo, como este, que es el de Brewer. Si se fijan en la imagen de la derecha, van a ver que la parte activa es una especie de conito y una esferita. ¿Ok? Eso hace que sea menos retentivo, no tiene estas concavidades, puedo quitar y poner más fácil la grapa. ¿Ok? Está más o menos angulado. ¿Okay? Esto va a hacer que introduciendo menos el instrumento en la boca, llegue a lugares más lejanos. Está diseñado para dientes que están más atrás, digamos, segundos molares superiores, ¿sí? La desventaja es que se abre pues, menos que el de Ivory. Es decir, si tengo un diente que está muy grande, este no es el portagrapas que debo utilizar, porque por más que yo le esté ahí dándole y abriendo, no voy a lograr abrir la abrazadera de la grapa al tamaño que yo necesito. Entonces, bueno, también hay que ir checando el tamaño de los dientes del paciente, la inclinación en la que están, que son cosas también importantes, ¿no? Analizar la situación operatoria desde antes de. Y el último es el de Stoke. Este es un portagrapas pequeño. Por ahí muchos ortos lo usan para abrir y colocar sus ligas, sus módulos de ortodoncia. Creo que es válido, pero es un portagrapas a fin de cuentas. Es el menos retentivo de todos, ¿sí? Es casi no se abre, está hecho más que nada o está diseñado para ser utilizado en odontopediatría. ¿Por qué? Porque se abre poquito, es para dientes deciduos, ¿sí? Y no es retentivo. La grapa se nos puede salir en cualquier momento si no lo estamos abriendo en todo momento. Entonces, bueno, esto al ser pequeñito, al ser fácil de manipular, hace que, bueno, si estamos trabajando con un pequeñín, que nos puede cambiar su colaboración de un momento para otro, con este podemos retirar todas las cosas con más facilidad, ¿no? Entonces, de los tres que tenemos, creo que pues al menos deberíamos de tener dos en nuestro arsenal, que son el de Ivory y el de Brewer. Y bueno, quien trabaje con pacientes pediátricos, creo que puede ser una buena opción para trabajarlos. Y bueno, pues entre todas las cosas también están los arcos, ¿no? Si yo tengo que escoger un arco, pues hay muchos arcos, ¿no? Pero hoy en día tenemos estos y un par más que pues por cuestiones de tiempo no vamos a mencionar, ¿ok?
Pero sí, de estos tres quiero que quede claro que uno es el arco de Young, es el arco de BC Frame, y el otro es el arco de Osby. La diferencia entre el de Young y el de BC Frame solo es una, el material del que están hechos. ¿Okay? Y que quede claro aquí para la comunidad de Odontoblog, el arco de Young no es de plástico. No existe el arco de Young de plástico, doctores. Es un arco de BC Frame, ¿ok? Si es un arco de Young, es metálico, ¿de acuerdo? Y pueden haber muchísimas razones por las cuales decidirnos entre uno y otro. Yo les recomendaría usar siempre el arco de Young, o sea, el metálico, porque como ya hemos estado diciendo que podemos escoger entre diferentes calibres de dique, si utilizamos un dique grueso y lo ponemos en un arco BC Frame, al ser de plástico, eventualmente el marco se va a ir doblando, se va a ir venciendo y deja de servir, de funcionar. Y lo mismo pasaría con el de Osby. Entonces creo que hoy en día la opción es el arco de Young. Va bien con todo tipo de diques. A lo mejor por ahí me dicen, oye, pero va a salir en la radiografía cuando estemos trabajando en odoncia. Yo creo que para todas las radios quitamos el arco y eso pues ya no es un impedimento, ¿no? Lo mismo pasaría con lo demás. El arco de Osby nada más para ahí como para describirlo un poquito, es trata de ser más ergonómico, es circular para que el dique no abarque mucho el rostro y se adapta un poquito hacia el rostro, tiene como que doblez en medio. Entonces creo que si mi paciente a lo mejor es muy nervioso, pues ya o ya está diagnosticado con claustrofobia o simple y llanamente no le gusta sentirse ahí ofuscado por todo lo que implica el aislamiento, creo que este pudiese ser una buena opción. Además, bueno, podemos recortarlo, dejarlo un poquito menos monstruoso, vamos a decir la palabra, no menos impactante para los pacientes. Bien, esto es con respecto a los arcos. Y algo que siempre causa así muchos dolores de cabeza es las perforaciones, ¿no? En dónde se hacen y todo esto. Y vamos a empezar con las perforadoras. Fíjate que aquí tenemos de dos sopas. Aquí no hay mucho de dónde escoger. Tenemos la de Ivory y la de Ainsworth. Yo creo que si vas al depósito y pides una perforadora de dique, te van a dar la de Ainsworth. ¿Okay? El problema con la de Ainsworth es que, perdón, el problema con la de Ainsworth es que tiene su bocado, su parte activa muy corta y el dique, cuando lo introducimos y lo vamos llevando hacia el centro, más hacia el centro, se pueden hacer dobleces en esta parte y si yo no tengo cuidado, cuando yo le haga la perforación, a lo mejor me lo estire, me van a salir 2, 3 perforaciones. Y eso, bueno, ya arruiné un dique por ahí. Entonces, si ese es mi problema, si eso me pasa de manera regular, yo creo que entonces necesito una perforadora de Ivory. La perforadora de Ivory lo que hace es que en su parte activa, ¿sí? Permite que el dique de bule entre más, ¿ok? Y, bueno, evita que se formen estos dobleces y, bueno, me da un control visual un poquito mejor a la hora de hacer este tipo de perforaciones. Otro punto importante es que tiene un resortito. Esto quiere decir que la presión que voy a hacer siempre con mi mano en la perforación va a ser la misma, ¿sí? No así con la perforadora de Ainsworth, que tiene esta pequeña laminita que eventualmente con los ciclos de esterilizado, de caliente-frío, de secado y todo eso, bueno, se va a terminar rompiendo en la parte en donde está el tornillo, que es donde se va a salir a óxido, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa sería la señal de reemplazar la perforadora. No nos enamoremos de nuestros instrumentos, ya se rompió, hay que cambiarlo, ¿no? Hay que comprar uno nuevo para que siga funcionando como debe de ser. Pero también Y se le puede sacar, a la perforadora se le puede sacar filo, ¿no? sí, claro, en esta que es la parte activa, yo le llamo el punch hole o o la flecha, vamos a decirlo de esta forma. Se le puede sacar filo así como se le saca filo a las curetas, con la misma piedra, con todo igualito, para que, bueno, funcione. Y hay que ver que un tip muy importante es que cuando hagamos la perforación con un instrumento, es un perforador, perdón, un explorador, una sonda, tiremos el dique que se queda en el agujerito. ¿Okay? Sí. Porque si yo lo meto al autoclave, al esterilizador, eso se va a derretir y eventualmente el dial, la ruedita,
pues ya no va a girar y se va a quedar en la misma posición. Y tiene diferentes tamaños por una razón. Bueno, platicamos de eso si quieres. En cuanto a las grapas, bueno, la pregunta siempre es, bueno, ¿cuál grapa es la buena? ¿Cuál grapa debo elegir? Y yo siempre les digo, mira, ya sea grapa con aletas, grapa sin aletas, no importa, grapa genérica, grapa de marca, de lo que te tienes que fijar es que tu grapa toque la mayor cantidad de diente que se pueda. ¿Ok? Tengo que fijarme que de preferencia quede algo así como la imagen, que tenga 4 puntos de apoyo, ¿ok? Que mi abrazadera esté tocando el diente en 4 puntos. eh, y que toda esta zona interna de la abrazadera esté en íntimo contacto con el diente. Eso sería lo mejor de lo mejor. Si no puedo hacerlo, mientras más puntos de contacto tenga mi grapa en el diente, va a ser más estable y va a haber menos problemas. Entonces, lo que debo de buscar cuando yo selecciono una grapa es que esté en contacto con el diente lo más que se pueda. No es una obligación que se vea como la imagen, pero sí que quede claro que mientras más diente toque, ¿ok? Más estable va a estar el asunto. Entonces es algo muy importante. Por eso es Con bueno las per como de muchas, ¿no? Para ver sí, hay que cuál tener, está mejor para cada caso. así es, hay que tener pues muchas grapas. Hay kits ya establecidos para esto. Diferentes marcas tienen sus diferentes kits de grapas. Incluso se venden sueltas. Eh, Y creo que hay que tener al menos un par de kits por ahí para poder hacer aislamiento de hemiarcadas, arcadas completas y tener estas grapas que son atraumáticas, las grapas de plástico, tener las grapas de retracción, que son las grapas Brinker, ¿no? Por ahí debemos de tener cierta cantidad de grapas. ¿Cuándo sé que una Esto, grapa ya no, ya tengo que tirarla? ya dio lo que tenía que dar cuando el metal se acostumbra a una posición. Las grapas cuando están de nuevas vienen con las abrazaderas con una distancia así, más o menos unidas, ¿no? Y conforme las voy usando y van pasando los ciclos, esto se va abriendo. Si ya mi grapa tiene 3 milímetros de separación entre sus extremos, creo que ya hay que reemplazarla. No va a ser para todos los casos. Van a haber dientes en los que a lo mejor sí todavía funcionan, pero ya para que hagan una presión real, ya no van a funcionar. Entonces, es contemplar esta parte y pues regresamos, ¿no? A lo que decíamos hace un ratito, no enamorarnos de los instrumentos que tenemos. Nos acompañaron en muchas batallas, en muchos casos, pero hay que saber reconocer ya es el momento, ¿no? Hay que saber despedirnos de esto y las grapas no son la excepción. En cuanto a las perforaciones, eh, pues hay varias formas de hacerlo, ¿no? Y creo que lo mejor es usar una plantilla. Yo abogo mucho por el uso de plantillas, pero si no tenemos plantillas a la mano, podemos hacer esto. Colocamos nuestro dique en una superficie plana, digamos la mesita de trabajo, ponemos el arco que vayamos a utilizar, un plumón Sharpie y nos imaginamos lo siguiente, ¿no? Nos imaginamos que si vamos a hacer o vamos a trabajar una arcada superior, tomamos como punto de referencia estos piquitos, ¿no? Que sirven para retener el dique y de ahí para arriba, ¿ok? Y si tomamos de referencia este de aquí en medio, pues este abajo en el arco, lo tomamos como la línea media y tenemos nuestros cuadrantes. Entonces, si voy a trabajar en el cuadrante superior, mis perforaciones tienen que andar por aquí. Cuadrante superior izquierdo andarán por acá, derecho por acá, ¿no? Y si es inferior, lo mismo. Nuestras perforaciones tendrían que estar más o menos en esa zona, ¿ok? Ahora, yo siempre les digo, yo soy así súper a favor de que si existe un instrumento, un material, un aparato que te va a facilitar el trabajo, hay que conseguirlo. Y en este caso, las plantillas, sea cual sea, son una muy buena opción. Yo, bueno, me di a la tarea de diseñar estas plantillas. Me costó mucho trabajo determinar en dónde van las perforaciones. Y tú ves bien la imagen, hay algunas que están un poquito más pegadas que otras, pero bueno, es lo que a mí me funcionó, a mis pacientes, en mi experiencia ha funcionado. Y bueno,
son cosas que ofrezco en los cursos, se pueden adquirir, ¿no? Y créanme que les va a funcionar. Claro, hay diferentes plantillas por ahí en línea, ¿sí? Y pueden descargarlas, están en PDF, imprimirlas. Claro, estas que yo les ofrezco son de plástico, son autoclavables, caben dentro de la cajita de diques, bueno, son transportables, pues son fáciles de utilizar. Y bueno, ¿cómo se utiliza? Es fácil para quien nunca ha estado en contacto con una plantilla, bueno, es facilito, ¿no? Uno de los videos que tenemos ahí en el canal de YouTube es este, ¿no? De cómo se utiliza. No tiene mucha ciencia, pero créeme que hay mucha gente que no sabe cómo. Es poner nuestro dique en una superficie plana, como decíamos, agarrar nuestra plantilla, determinar muy bien cuál es el diente que vamos a tratar. En este caso, vamos a ver en el cuadrante 3, ¿no? Y digamos que queremos hacer un aislamiento de los dientes posteriores. Entonces, bueno, identificamos el cuadrante, ¿sí? Colocamos nuestra plantilla en el centro, tiene unas marquitas ahí que nos ubican en el centro, ¿sí? Agarramos nuestro plumón, ¿sí? Es importante que sea de un color contrastante con el dique que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar un dique negro, por ejemplo, pues un Sharpie, un plumón blanco, plateado, dorado, puede ser una buena opción. Y contamos qué dientes son. En este caso vamos a contar 1, 2, 3, 4, diente 4, el diente 5, el diente 6 y el diente 7. Esos son los dientes que vamos a trabajar. Los marcamos muy bien y una vez que esté marcado, el trabajo de la plantilla terminó, ¿ok? La retiramos y entonces pasamos a nuestra perforadora. Con estas posiciones ya marcadas, traemos nuestra perforadora y, pues bueno, lo que sigue es hacer las perforaciones. Quiero decirles que en los dientes, en donde vaya a ir una grapa, lo mejor es utilizar el agujero más grande del dial, ¿sí? El agujero de tamaño número 5, y de ahí vamos cambiando. Si es un molar que no va a llevar una grapa, entonces el número 4, en los premolares, número 3, ¿no? Y así nos vamos disminuyendo hasta llegar hacia los dientes centrales. Desde luego, mientras más grande es el diente, más grande debe ser la perforación. Es decir, existe un tamaño de estos agujeritos por una razón. Y mientras lo utilicemos mejor, mejor se van a adaptar al diente que estemos trabajando. O sea, si agarramos un central inferior y hacemos la perforación más grande, probablemente veamos pues un espacio en el dique de hule y eso, bueno, pues conlleva un problema. Nosotros solitos nos estamos metiendo el pie ahí. Entonces, bueno, es importante que podamos utilizar las plantillas si tenemos a la mano una. Y otra cosa que les quería decir es que cuando trabajemos con grapas, con aletas, por ejemplo, en este caso, y las llevemos a la boca, si yo trabajo con grapas con aletas, la técnica que a mí me funciona es esta: llevar de manera simultánea la grapa con el dique a la boca, después poner el arco y ya después me empiezo a pelear con bajar el dique de hule en los demás dientes. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues retengo el dique en las aletas centrales de la grapa, ¿sí? Después lo coloco y una vez que yo coloque mi grapa en mi diente, lo que tengo que hacer es que el dique que se retenía en la aleta central la tengo que pasar por debajo de la aleta. Si yo me fijo en la imagen, se ve color oscuro, es decir, ahí hay un agujero. Yo no estoy sellando bien esa parte. Ahí se puede meter sangre, se puede meter saliva, pueden pasar muchas cosas, pues. Entonces tengo que asegurarme de, con una espatulita muy delgada, pasar este dique de hule por debajo de la aleta, en ambas aletas, hasta que yo vea algo como lo que veo en la imagen. Se ve el color del dique por debajo o en el agujero, y entonces ahí yo ya puedo estar 100% seguro que no voy a tener filtraciones, ¿no? Entonces ya me dedico a utilizar mi hilo dental e irlo pasando entre diente y diente, ¿no? Para que podamos trabajar. Yo les recomiendo trabajar siempre el diente a tratar y sus dientes adyacentes como mínimo, ¿ok? Entonces es muy importante porque si yo estoy trabajando a lo mejor una clasificación 1 de Black y se me pasó la mano, me pesa la pata en el pedal, o bueno, no estaba yo en un buen día y se hizo clase 2, entonces, bueno, ya estoy preparado para colocar mis cuñas, mi portabanda, mi banda, mis anillos, mis matrices seccionadas, lo que yo utilice, ¿no? Entonces hay que estar preparado para este tipo
de situaciones. Y entre las últimas cosas que quiero con los que se quede la gente de Odontoblog que nos ve, es que está este concepto, que es el concepto de inversión del dique de hule. Por definición, ¿sí? La inversión del dique de hule es pues, un procedimiento, ¿sí? En el cual nosotros como clínicos, como operadores, debemos de pasar el dique o introducir el dique de hule hacia el área cervical del diente, concretamente al surco gingival, ¿sí? De manera pasiva y que se quede ahí durante todo el tratamiento restaurador. ¿Esto qué significa? Digamos que tenemos una situación así. Si yo tengo algo así, si yo veo algo así en mi paciente, probablemente en esta zona yo empiece a ver burbujitas. Estoy seguro que alguien aquí de los que nos están viendo ha visto que le salen burbujitas al dique de hule. Bueno, eso no está sellando. Ahí hay una filtración, hay contaminación. ¿Okay? Si yo lo veo, si yo tuviera visión de rayos X, lo vería más o menos así. ¿Qué pasa? El doblez está hacia arriba, ¿no? Entonces, si esto, aquí está la lengua, está la saliva, todo se va a ir hacia, un líquido fluye hacia donde hay menos resistencia. Y en este caso, en donde hay menos resistencia, es este doblez, y este doblez da hacia afuera. ¿Okay? Entonces, lo que tengo que hacer es invertir el dique, cambiarle de sentido, ¿sí? Y dejarlo de esta manera. ¿Okay? De tal forma que yo no vea el dique pegado a mi diente, sino que lo vea con un pequeño doblez y esté imaginado en el surco gingival. ¿Okay? En el espacio biológico. Ojo, tampoco nos pasemos, ¿no? Porque entonces ya podemos hacer un daño. Y si yo lo veo por debajo, ¿qué va a pasar? La saliva va a venir por aquí, va a chocar, y como el sentido o la orientación del dique está dirigido hacia abajo, pues la saliva va a fluir hacia esa dirección y vamos a estar en un ciclo en donde se va a mantener ahí, pues no va a subir hacia mi zona de trabajo. Entonces, hacer inversión del dique de hule es muy importante. ¿Cómo lo logro? Pues con una espátula, con hilo dental. Hay muchas maneras de lograrlo. Todos aquellos interesados, les invito a que me manden un mensajito ahí en el Insta, que vean los videos en el canal de YouTube, o si tienen la oportunidad, cuando esté por su ciudad, que tomen el curso. Ahí platicamos sobre 1001 maneras de cómo lograr esta inversión del dique de hule, ¿no? Pero pues lo que yo quiero es que se vea de esta manera, para que, En el surco gingival, como quien dice. exacto, incluso si causa un poquito de isquemia, eh, no pasa nada, ¿ok? Acordémonos que estamos en el espacio biológico y que, bueno, cuando yo retire todo esto, no va a haber ningún problema, ¿sí? Ahí esto se va a regresar a su forma natural, ¿Y ahí ¿sí? se recomienda hacer Entonces, un nudito con hilo o no? sí, entre las cosas que hay que hacer a veces es que eh, pues, necesitamos como que una extra retracción y no queremos utilizar una grapa extra. Lo que podemos hacer es un nudo, ¿sí? Puede ser un nudo sencillito o puede ser un nudo doble. Ahí en el canal de YouTube hay un par de tutoriales de cómo hacer un nudo simple y cómo hacer un nudo doble. Ahí les invito a que pasen a verlos. Pero este nudo nos va a ayudar también a que lo que nos sobra de hilo podemos utilizarlo para que alguien nos ayude o nosotros mismos podemos jalarlos hacia abajo o hacia arriba, según sea el caso, para lograr extra retracción. O incluso si tenemos dificultades y no se logra al 100% por las características anatómicas del diente o por lo que sea, el nudito nos va a ayudar a que el dique, bueno, quede bien apretado, ¿no? En el diente y logremos este efecto de sellado y la saliva no esté pues, pasando a donde no queremos que pase. Es importante. Miren, situaciones así tan críticas como esto. Llegó al consultorio un paciente con una corona y me dice, oye, me hicieron esta corona recientemente, pero me duele y no puedo comer con ella. Tomamos radiografías, hicimos inspección intraoral, todo parecía que estaba bien y al final, pues le comentamos a la paciente y le digo, oye, mira, yo no veo nada mal en esta restauración que te hicieron, no es un mal trabajo. La única forma que podemos determinar si hay algún problema es, bueno, removiendo la corona y hacer una inspección visual, porque para tener algo, una visión directa, ¿no? Ahorita con imágenes, con fotos, con radiografías, no te puedo decir.
Me dijo, sí, sí, que me la quiten. Bueno, pues quitamos la corona y nos encontramos con que hay un poquito de inflamación en la parte de las papilas, ¿no? Y dijimos, bueno, aquí hay algo extraño. Agarramos un dique grueso, que es lo que les decía, para retraer tejidos, hacemos aislamiento absoluto, hacemos inversión del dique de hule, y entonces nos encontramos con que en la reconstrucción de resina que le hicieron, dejaron esta pequeña espícula que vemos ahí en la imagen de la derecha. Mm. Entonces, ya teniendo los tejidos bien retraíditos, podemos observar este tipo de cosas. Y entonces, bueno, el problema era esto, lo eliminamos, lo redondeamos, ¿ok? Y ya, pues tomamos nuevas impresiones, hicimos una nueva corona y se acabó el problema, ¿no? Era esta espícula, probablemente era la resina que ya estaba rotita, se había desalojado esa parte y estaba picando la encía, no estaba en contacto con el tejido gingival y eso es lo que lastimaba. Entonces, algo tan simple como esto nos puede echar para atrás un tratamiento entero, pues, corona. Entonces, con aislamiento absoluto, esto no pasa. Si preparamos bajo aislamiento, esto no nos pasaría. Ahora, hay que checar, ¿no? Casos de éxito y casos de fracaso. A mí me gusta ver casos, por ejemplo, que no se pudieran lograr si no es con aislamiento absoluto. En este caso, la paciente tiene lupus eritematoso, agarramos y por sus condiciones utilizamos una grapa traumática, la podemos ver aquí, ¿sí? Dijimos, no vamos a hacer ningún tipo de preparación, vamos a hacerlo todo con microabrasión, arenado, ¿no? Y tratar de no tocar el diente por sus condiciones. Y para que los materiales, el óxido de aluminio, no lastime sus tejidos blandos, bueno, hay que trabajar con aislamiento absoluto. ¿Sí? Esa, Este dique que ajá, ¿ese dique cuál es? es el que no tiene látex, es libre de látex. Mm. Viene texturizado, así es el dique, así es la marca, ¿ok? Pero pues es un dique que es libre de látex. Entonces, usamos este dique, no usamos pieza de mano, usamos puro arenador, puro microabrasión y cambiamos pues, esta resina antigüita que tenía y le pusimos una resina nueva y bueno, se acabó el problema. Esto no hubiese sido posible sin aislamiento porque trabajar con arenado, con situaciones abrasivas, con químicos fuertes, bueno, no se puede sin proteger los tejidos blandos. Entonces, ese es un caso en donde si tú tienes una paciente así, hay que aislar, no hay de otro. ¿Okay? Otro, carillas con diastemas muy marcados, en donde hay que tratar de que crezca la papila, situaciones de discromía, por ejemplo, eso es una raya más al tigre, ¿no? Pero bueno, es tomar las fotos, hacer toda la parte del diseño, toma el color, hacer aislamiento absoluto, las preparaciones, ¿no? Y bueno, la cementación bajo aislamiento absoluto nos va a permitir quitar restos de cemento, tener un control sobre lo que dejamos, ¿no? Para que al final del tratamiento sea lo que los pacientes quieren. Eventualmente la papila llegará hasta donde esté el punto de contacto, pero es importante, y esto no se hubiese logrado si no hubiésemos podido hacer aislamiento absoluto, retraer los tejidos y trabajar las líneas de terminación y controlar los excedentes de cemento. No se puede sin aislamiento, no se puede con algodones. ¿Okay? O esto, una operatoria dental de todos los días. Y todos los días nos enfrentamos a restauraciones antiguas, ¿no? Que hay que retirar, hacemos aislamiento, retiramos. Aquí están los nuditos, por ejemplo. Tenemos un nudo doble por ahí en la pantalla, ¿no? Para tener un poquito más de retracción. Y para lograr estas anatomías y estas cosas, bueno, hay que concentrarse. Y solo nos podemos concentrar si estamos viendo lo que estamos haciendo. Si nos estamos peleando con la lengua, si estamos batallando, cambiando los rollos de algodón, esto no va a ser posible, ¿no? Entonces, bueno, para lograr estos resultados hay que tener control visual y manual absoluto y esto solo se logra con dique de hule. O incluso si trabajamos restauraciones indirectas, por ejemplo esta, en donde hay que hacer una muy buena inversión del dique de hule aquí en interproximal para ver bien, ¿sí? La reconstrucción, todo esto. Dejamos provisionales, hacemos nosotros nuestra propia restauración indirecta con resina, y bueno, cementamos, ¿no? De manera indirecta. Esto solo se puede hacer con aislamiento y para controlar excedentes, todos estos factores. Ahora, así como hay casos de éxito, también hay casos en donde pues, hay muchos errores, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que fijarme que no tenga mi aislamiento absoluto? ¿Sí?
De entrada, que la grapa sea inadecuada, como en este caso, en donde la grapa está en la encía, está en el diente. Todavía hace poquito estábamos diciendo que la grapa tiene que estar en íntimo contacto con el diente, o lo más que se pueda con el diente. ¿Ok? Entonces es un error común que la grapa no sea la adecuada. Otra, que las perforaciones no estén de acuerdo a la orientación del arca de mi paciente. Aquí, por ejemplo, hicieron una perforación en un lugar en donde no correspondía. Probablemente no utilizaron una plantilla, no siguieron el arco, ¿no? Del paciente. Entonces, esto es un problema porque tengo que estirar mucho el dique y probablemente siempre vea ahí un espacio. Entonces, hay que tener cuidado en dónde hago las perforaciones, ¿sí? Y desde luego también hay una perforación extra. Yo quería solo trabajar este molarcito y bueno, se les pasó la mano, hicieron una perforación extra o peor aún, el mismo operador rasgó el dique de hule con algún instrumento mientras pasaba el dique por ahí. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, No, y en ¿sí? ese O por momento es ejemplo, cambiarlo, ¿no? Si rasgamos un poco, quitar. sí, sí, en ese momento lo mejor es cambiarlo. Existen materiales, por ahí hay resinas de bloqueo, por ejemplo, como las que se usan para hacer blanqueamiento, ¿sí? Que sirven para proteger la encía. Con esto podemos resolver, si no es muy grande la perforación, podemos ponerle esta resina, fotopolimerizarla y ya sellamos, ¿no? Ese pequeño agujerito. Pero si A tenemos mí, algo así como lo que vemos en pantalla, pues ya no se puede. sí, a mí me preguntaban mucho de la plantilla por ejemplo, que dice, en la plantilla se ve pues todos los dientes derechitos, las ubicaciones muy derechitas, y que si mi paciente tiene los dientes todos por unos linguales, otros vestibulares, y están así, ¿también puede encajar la plantilla? En este caso, yo lo que les recomiendo, y ahí sí tengo una imagen al respecto, si ahorita la busco y te la pongo, es eh, utilizar la plantilla para los dientes que sí están en posición, ¿ok? Ujú. Pero el diente que está fuera del arco, dejarlo sin marcar en la plantilla. Entonces, cuando yo quite la plantilla, analizo, ¿mi diente está hacia vestibular o está hacia palatino o lingual? Entonces, dependiendo hacia dónde está, yo marco mi puntito 1 o 2 milímetros hacia esa dirección, ¿no? Entonces, yo hago la perforación en ese lugar, ¿no? A ver, voy a buscar la imagen para que... Que yo veía como que sonría y ponían el dique encima y el marcador ti, 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 ti. Sí, también se puede. Es una de las técnicas que muestran los cursos. Vamos a ver, foto. Cosas Por así. ejemplo, miren esta imagen. Yo aquí lo que hice fue utilizar la plantilla. La utilizamos en los dos dientes centrales y en el premolar. ¿Ok? Pero no marqué los dientes lateral y canino. ¿Qué hice? El lateral lo marqué 1 o 2 milímetros hacia afuera y el canino lo marqué 1 o 2 milímetros hacia adentro. Entonces, yo ya me estoy adaptando ahí a las necesidades de mi paciente. ¿Sí? De entrada, también este es un dique delgado, no es un dique mediano ni es un dique grueso, para que puedan pasar el dique de hule ahí, ¿no? Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. La plantilla nos va a salvar en el 90% de los casos. Pero cuando tengamos un caso atípico, bueno, tenemos que hacer cosas también atípicas, ¿no? Entonces, es interesante e importante. Qué bueno que lo señalaste. Vamos a regresar a la presentación Que entonces. me ha pasado, se me hace como que, ay, A todos nos ha pasado, seguramente. Ok. Bueno, entonces, otro error por ahí es que el arco esté al revés. ¿Ok? El ah, arco tiene una concavidad, convexidad, depende de si ven el arco medio lleno, el vaso medio lleno o medio vacío, pero esta convexidad va hacia afuera, ¿ok? Para tratar de que se adapte con la anatomía de mi paciente. Si yo lo pongo al revés, lo único que voy a hacer es lastimarlo, ¿ok? Le va a incomodar a mi paciente. Entonces, cuidado ahí. y también si el Eh, dique va arriba o el dique va abajo, también eso. Exacto. El dique tiene una superficie mate y una superficie brillante. Sí, Realmente, en cuestiones de funcionalidad, no importa mucho qué lado vaya hacia qué lado, pero para los que gustan de documentar sus casos, pues el lado mate es el que tiene que ir hacia los dientes para que no reflejen los flashes de la cámara
y las fotos, bueno, salgan mejor, ¿no? Entonces, en ese caso, yo les recomendaría que el lado mate es el que vaya hacia los dientes. No, y también he O visto errores que ponen el dique encima del arco. Ese yo no lo- encima del arco también. Bueno, hay un arco, hay una marca en específico que te pide, es precisamente eso, poner el dique encima del arco, pero es ese Ok, dique, es el arco Hygienic Master. ¿Ok? ok. Entonces, es un arco tipo Visiframe de plástico de gran tamaño. Entonces, bueno, cuando lo adquieran, ya sabrán ahí de qué arco les hablo. Otro error común es esto, ¿no? El dique de hule no está impaginado, ahí va a haber filtración, ¿sí? Además, hicieron perforaciones grandes, utilizaron una perforación muy grande para un diente pequeño, un diente deciduo, ¿sí? Entonces, bueno, pues, obviamente nos va a quedar este espacio, ¿no? Y ahí, pues la fotografía está muy bien, pero el aislamiento no lo está tanto. Otro, por ejemplo, hicieron ahí una especie de técnica split dam en donde cortaron ahí el dique, pero no se tomaron la molestia de sellar el doblez, ¿no? Entonces ahí seguramente va a pasar la saliva, la sangre, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo mismo, no hay inversión del dique de hule, hay un espacio, se ve la encía, seguramente ahí va a haber contaminación, ¿no? Entonces, son estas pequeñas cositas y estos pequeños detalles que hay que fijarnos, ¿no? En el sentido de, si nos fijamos en los pequeños detalles, nos vamos a ahorrar muchos problemas. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Creo que eh, ha sido muy ilustrativo. Espero que haya sido muy ilustrativo para todos. Recuerden utilizar en sus aislamientos, que compartan ahí en las redes, me etiquetan, usen el hashtag aislando ando y veo, esperemos que pronto me etiqueten en fotos como estas, ¿no? Estas son fotos que hacemos en el consultorio, que hacen mis alumnos, ¿no? Entonces, esperemos que nos vayan compartiendo este tipo de casos pronto ahí en las redes sociales. Muchas gracias. Les dejo aquí las redes sociales de nuevo para que echen un vistazo, para que se suscriban y pues para que estemos platicando y chismeando por ahí. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, doctor Antonio. Estuvieron increíbles los tips. Todos los de aquí seguramente aprendieron algo nuevo. Que te sigan, que se suscriban a tu canal de YouTube. Ahí van a aprender tips también. Que te sigan en redes sociales. Aquí todos aprendimos algo nuevo hoy y me encanta que hayas estado aquí. Que si hacen un aislamiento genial y sea algo que hayan aprendido aquí, que nos etiqueten a los dos para ver sus aislamientos Claro, claro, claro. geniales y sus fotos. Agradezco mucho tu tiempo y traer todos estos conocimientos y tips para todos los seguidores de Odontoblog. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos estar de vuelta, ¿no? Más adelante con otro tema, o simple y llanamente para platicar de lo que quieras. Aquí Sí, estamos. eres Muchas gracias. bienvenidísimo. Muchas gracias por tu tiempo. Denle like, sigan al doctor Antonio Betancourt en todas sus redes sociales. También aquí pueden dejar en el video alguna duda, pregunta, vamos a tratar de contestarla o contactar directamente al doctor. Denle like, síganos en todas las redes sociales. Sí, te esperamos pronto con otro tema que sé que aislamiento es tu fuerte y aquí nos puedes enseñar muchas cosas nuevas. Perfecto, muchas gracias. Gracias, un abrazo hasta Mérida, Yucatán. Y muchísimas gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias a todos los que nos vieron, nos siguieron, nos escucharon. Y denle like si aprendieron algo nuevo. Sigan también en el canal de YouTube al doctor Antonio Betancourt. Y nos vemos en un próximo video. Gracias, doctor. Nos vemos, saludos a todos. Bye.